Quiero darle la bienvenida a mi siguiente invitado, es el director general de Centros Penales, Osiris Luna, a quien le damos la cordial bienvenida. Director, qué gusto que esté con nosotros por primera vez en este espacio Los Salvadoreños. No, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Es un placer saludar a todas las personas salvadoreñas que nos sintonizan a través de este noticiero, a través de esta entrevista, y muchas gracias por la invitación. Claro, y sobre todo saludar a la diáspora, que muchos salvadoreños nos están viendo a través de las redes sociales fuera de nuestras fronteras. Hablemos, director, sobre el trabajo, en serio, que yo creo que ha conmovido mucho a las personas, y es el trabajo que están haciendo los reos en fase de confianza en todas las labores de atención en diferentes actividades. Tanto lo vimos en el transcurso de la pandemia por COVID-19, los hemos visto en la emergencia por Nejapa hace un par de días, y los hemos visto muy activos también con esta ahora depresión tropical ETA. Hemos visto que también andan limpiando todo el tema de calles y limpiando algunas zonas donde se ha acumulado basura en el Gran San Salvador. Definitivamente esto no es una casualidad, la verdad. Esto que esté pasando a este día, todo este trabajo que están realizando los privados de libertad. Y es que hay mucha gente también que ha trabajado. Esto inició en el marco del Plan Control Territorial. Nosotros lanzamos el Plan Cero Ocio dentro de los centros penitenciarios. ¿Y qué significa el Plan Cero Ocio? El Plan Cero Ocio es de que el 100% de privados de libertad deben de hacer una actividad o varias durante el día dentro de su horario tipo desde el momento del desencierro en un centro penitenciario. ¿Qué significa eso? Tareas de limpieza dentro de un centro penitenciario. ¿Qué significa eso? Mantener todo lo del ornato, quitar lo que son cualquier área vulnerable, entre otras, apoyar esto. Que viene también dentro del plan Cero Ocio, la capacitación constante. Y a eso quiero llegar, porque un privado de libertad no sale directamente porque ahorita decidimos, va a salir esta persona, va a salir esta persona, sino que es todo un proceso que inició desde el año pasado de capacitación. Hemos iniciado procesos de certificación en el tema de carpintería, en el tema de albañilería, y los hemos capacitado en estructuras metálicas, entre otras, y hoy ya tenemos cerca de 5.000 privados de libertad. Hay muchos más que se siguen en capacitación. Sin embargo, estos que están en fase de confianza, que pueden llegar a salir, son los que hemos sacado. Hemos llegado a sacar hasta 2.000 privados de libertad diarios. ¿Por qué te digo esto? Porque ha sido una labor titánica de parte de ellos, y que ha logrado, que te aseguro me satisface como director de centros penales, y una de las instrucciones que me ha dado el señor presidente de la República es que una forma de resarcir el daño de los privados de libertad causado en algún momento en la sociedad, que se equivocaron en algún momento, que sea de la forma de trabajo comunitario. Y entonces es así como empezamos en cuestiones muy propias de la comunidad, que son las tareas de limpieza. En el tema de la pandemia, el marco general de la pandemia, increíble ver privados de libertad moviendo más de 25.000 paquetes alimenticios, entregarlos directamente a las casas diariamente. Salieron cuadrillas que no se descansaba 24 horas al día prácticamente. En la noche se cargaba, en el día ya se iba obviamente a las diferentes comunidades a entregarlo, y todavía lo seguimos haciendo. Y la gente lo recibe con un gran optimismo, porque si nosotros podemos romper el ciclo de la violencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el ciclo de la violencia? Que una persona ya no sea como antes, que incluso los privados de libertad preferían seguir en esa condición de privados de libertad, y no fuera porque se les daba preso hasta que cumplan la pena. Hasta que cumplan la pena. En este caso no. Es nuevamente, como dice el artículo 27 de la Constitución, formarle hábitos de trabajo, formarle hábitos educativos, y de esa forma rehabilitarlo y reinsertarlo. Alguien en fase de confianza en este momento, ahí estamos hablando por primera vez en este país de reinserción, porque ya es la sociedad viendo y estando a la par del privado de libertad, que está contribuyendo y aceptando, rompiendo un poco de los estigmas. Y son privados de libertad que obviamente llegaban a tocar la mesa, señor, aquí le traemos, o señor, aquí le traemos el paquete, cuando en otros tiempos me imagino yo que ni siquiera se pensaba sobre esto. No, definitivamente, y es que se había visto y se había dejado de lado, obviamente, hay más de 37.000 privados de libertad ahorita mismo en las diferentes cárceles del país, pero tenemos al 100% de privados de libertad trabajando en diferentes tareas. Obviamente no todos pueden salir
por su etapa de peligrosidad. Hablemos de eso, el rango, es decir, estos privados, a quien también felicitamos por todo el trabajo que están haciendo, ¿qué tipo de grado de peligrosidad tienen? Porque cuando los vemos, cualquiera puede decir, y se me ocurre alguna persona que nos está viendo, mire, pero ¿cómo hacen para realmente que no se escapen o cuando salen no salgan corriendo? ¿Cómo se garantiza eso? Bueno, hay 3 grados de peligrosidad, obviamente de primero al tercero, el tercero siendo el más leve. Nunca podemos decir que hay 0 grado de peligrosidad, no se puede, siempre representa, por ser interno, un grado de peligrosidad, sin embargo es menor. Estas personas que por su buen comportamiento, que por su incorporación a programas, que por su buena conducta y desempeño, me imagino, y desempeño, ¿no?, dentro de un centro penitenciario, va evolucionando en sus etapas. Y que hemos logrado que la mayoría que tiene ese grado bajo de peligrosidad llegue a capacitación porque el 100% está trabajando. Entonces, desde ahí buscamos cuáles son, ojo, y esto es muy importante que lo sepa la población, dentro de este programa Cero Ocio, fuera de las cárceles, no hay ninguno que sea miembro de estructura pandilleril. Solo son personas comunes, y esto lo pongo en contexto por el tema de la peligrosidad. Solo es personas civiles, persona común, que no está dentro de ninguna estructura ni terrorista, ni ninguna estructura criminal o de crimen organizado. Entonces, ahí verdaderamente son más de 20.000 personas dentro del sistema que no pertenecen a ninguna estructura, de las 37.000. Entonces, obviamente, de estos salen este tipo de personas y verdaderamente a toda la sociedad, a todos nosotros, debo decirlo, nos están diciendo que quieren una segunda oportunidad, que verdaderamente con trabajo y de esta forma increíble, trabajando en obras de mitigación fuertes, a la par de obras públicas, a la par de protección civil, a la par de medio ambiente, a la par de las diferentes instituciones del gobierno que están trabajando para solucionar los problemas de la población, poniéndose a la par ellos, es verdaderamente ver que una persona puede tener una segunda oportunidad. Ayer el presidente de la República en la cadena nacional reconocía precisamente la labor que estos privados de libertad en fase de confianza han realizado en los últimos días y por supuesto en los últimos acontecimientos. Y usted le decía, bueno, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Que realmente reconozcan las oportunidades que se les está dando. Así es. Es que mira, antes en los centros penitenciarios, y esto lo sabe la población, eran las universidades del crimen. Llegaba una persona y lo primero que se decía, se va a capacitar y va a salir peor de cómo entró. O ordenar crímenes. O ordenar crímenes, antes eran sus centros de operaciones. ¿Qué pasó? Se logró con el plan control territorial, dentro de las cárceles, el bloqueo de señal y todo lo que ya sabemos que ha hecho el plan control territorial, las diferentes facetas, pero una muy importante fue la segmentación. Se ha separado al privado de libertad, que es pandillero, que es de crimen organizado, que es pandillero retirado, y se ha separado incluso, que son estos, las personas que no pertenecen a ninguna organización delictiva. Y estas personas se dan un diferente tratamiento, obviamente, por no tener esa vinculación y un grado menor de peligrosidad. Pero ¿por qué las escuelas del crimen? Porque pasaban en ocio el 100%. Solo pensando en cómo vulnerar el sistema, solo pensando en cómo seguir dañando a la población. Y hoy, ¿qué pasa? Al tener el 100%, por eso se llama Plan Cero Ocio, hay que erradicar al 100% el ocio. Y lo hemos hecho a este momento, logrando capacitación y todo eso. Y de esa manera quitamos las escuelas y las universidades del crimen que habían antes de los penales, tomando el control de los penales y llevando reeducación, llevando formación de hábitos de trabajo, formación de profesiones incluso. Por supuesto. Vamos, cuando son las 8 de la noche con 49 minutos ya, a hacer la primera pausa de esta entrevista, esta segunda entrevista, y al regresar vamos a seguir hablando sobre los diferentes programas y trabajos que realizan estos reos en fase de confianza y todas las labores que realizan para todo el tema de atención a las emergencias que ha enfrentado el gobierno. Ya regresamos. Una de los diferentes programas que tienen y las diferentes iniciativas, los hemos visto haciendo tareas de limpieza, los hemos visto también construyendo viviendas. Ya decía, director, hay una iniciativa, un programa en específico por el tema de construcción de viviendas que están haciendo con Michelle Sol, la ministra de Vivienda. ¿En qué consiste esto y qué tan fuerte es la participación de los privados de libertad en la edificación de estos proyectos? Bueno, con la ministra Michelle Sol, de verdad, yo la felicito mucho. Tiene
tiene un trabajo espléndido que está haciendo con ese equipo que tiene ahí, y nosotros hemos llegado a ayudarle. Parte del convenio de cooperación macro que tenemos entre vivienda y centros penales es que prácticamente vivienda ha conseguido y está dándole a la población lo que son los materiales y todo, y nosotros ponemos el 100% de mano de obra. O sea, esas casas van a ser construidas 100% por privados de libertad. En El Espino, en el proyecto El Espino, que ya pronto ella va a anunciar cómo va avanzando esa obra, va súper avanzada ya, que inició obviamente en este gobierno. También hemos iniciado a construir delegaciones policiales. La delegación de la delegación de la PNC, el Escalón, la hemos hecho de cero. Y ahí ya la llevamos imágenes, ahí la llevamos a un 85%. Para que la gente tenga una idea, ahí estamos viendo imágenes en pantalla. La delegación de Acajutla también de cero, y nosotros la estamos construyendo. Y esos son los privados de libertad que le están diciendo a la población. Imagínate ese contexto, un privado de libertad que quizás en algún momento obviamente un policía lo capturó, pero él para resarcir su daño todavía está haciendo delegaciones policiales, está mejorando las condiciones, porque no solo hemos hecho eso, el tema de albañilería, de fontanería en cada una de las delegaciones también estamos trabajando en conjunto con el director Arriaza. También otro proyecto que tenemos con Michelle Sol es el proyecto de Nuevo Cocatlán, que también estamos construyendo con privados de libertad ahí, una edificación prácticamente de 2 niveles, casas muy bonitas, muy completas para la población, y vamos a seguir trabajando. O sea, la mano de obra del privado de libertad ya está a un nivel muy avanzado por la capacitación que tenemos. Obviamente han habido personas altruistas y empresas altruistas que han llevado la capacitación a los penales, y estas personas lo que queremos es certificarlas. Y también los hemos visto en labores importantes de limpieza, como la ocurrida hoy en la quebrada El Garrobo, donde había una acumulación de basura fuerte y además muchas rocas, muchas piedras, mucho pasto, que obviamente esto impide mucho que vaya transitando el agua llovida o el agua producto de las lluvias que caen y obviamente que transita por ahí. Lo estamos viendo en pantalla en estos momentos. El trabajo también, esto es un trabajo articulado que se hizo, entiendo yo, director, con obras públicas, sí. Y por supuesto estaba también ahí el ministro de Medio Ambiente, ¿no? El ministro de Defensa también. Él siempre nos apoya en cada uno de estos. Bueno, nosotros nos hemos sumado. Centros Penales no era parte de la comitiva de Protección Civil prácticamente. Hasta ahora. Hasta ahora. Hoy, con el ministro Mario Durán, obviamente después de una instrucción del presidente, hemos trabajado en diferentes limpiezas de quebradas, pero esta, sobre todo, muy excepcional, y el mensaje es de que mejor los privados de libertad están trabajando y no algunos alcaldes que no quieren ni recoger la basura, que es una labor principal que deben de hacer. Precisamente hoy, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reaccionaba a la actividad que hoy realizaron precisamente los reos en fase de confianza, y él dedicó también un tuit al ministro de Obras Públicas, y vamos a verlo en pantalla. Ahí está. Él citaba el tuit del ministro Romeo Rodríguez cuando dice: cuando otros tienen que hacer el trabajo es fácil decir cualquier cosa, y publicaba algunas fotografías. Y rápidamente el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, decía: solo no bloqueen, Romeito, y déjenos trabajar. No te sumes a los ministros de la basura. Bueno, si estuviera trabajando no estuviera tuiteando en horas de trabajo. Entonces yo creo que desde ahí está mandando un mal mensaje. Él, como alcalde, lo único que tiene que es recoger la basura y tener las plazas y parques limpios para la población salvadoreña, pero ni siquiera la principal acción puede cumplir y darle a la población. No lo hice yo, y ahí están las imágenes donde verdaderamente él no puede liderar bien la alcaldía, y no lo ha hecho. Entonces nosotros como gobierno, obviamente articulado, trabajando de una manera, porque no solo son los privados de libertad, es lo que te decía, no, aquí está Obras Públicas con su maquinaria, con gente especializada para poder trabajar, para poder llegar a cualquier comunidad, las quebradas, de una forma articulada, cómo se va a hacer, porque hoy estamos aumentando el caudal del paso de la quebrada, haciendo ese movimiento de rocas, quitando la basura y todo. Y todo este nosotros actuamos, a denuncia ciudadana.
No fue que nosotros quisimos llegar y como él lo está expresando ahí por medio de Twitter y todo no, y eso. también ahí decía otro tuit del alcalde de San Salvador, y vamos a verlo en pantalla en estos momentos, donde no solo se refería precisamente a lo que hacía el ministro de Obras Públicas, también le respondió el ministro de Medio Ambiente y le dice: ministro de Medio Ambiente Fernando López, déjenos trabajar y resolver el problema que los ministros de la basura han causado en la ciudad. No se preste a la campaña sucia en contra de la población. Ya no dañen a la gente, dice el alcalde. Es que lo que tiene es trabajar. Eso es su mandato, trabajar para el pueblo. Nosotros, mejor los privados de libertad, le están demostrando cómo se puede trabajar. Hemos recogido camionadas de basura que siguen llegando. Pasó la población mientras estaban todos los medios de comunicación ahí y ellos mismos decían: miren, pero es que ustedes están haciendo una gran labor aquí, pero el problema es que allá arriba están yendo a botar la basura la alcaldía. Entonces, la misma alcaldía está poniendo en riesgo a la población. Yo creo que ahí, más que meterme en un contexto de esto, el mensaje que yo le puedo dar es que se ponga a trabajar mejor. Y nosotros vamos a seguir trabajando de una manera articulada. El presidente nos mandó a hacer obras de mitigación, nos mandó obviamente y nos dio instrucciones para trabajar de la mano de Protección Civil y la Comisión Nacional de Protección Civil, que la lidera el ministro Mario Durán. Estamos trabajando en diferentes comunidades. No solo lo hemos hecho aquí, es que no lo tome esto como que es algo con él. No solo lo hemos hecho aquí, lo hicimos en el deslave de Nejapa. Y el alcalde de Nejapa no dijo: ¿por qué vienen los presos a trabajar? No, había que solucionarle un problema a la gente. Eso es lo que no entiende el alcalde, que uno llega a raíz de una denuncia y que la población hay que hacer estas obras, porque esas son obras que le competen a ellos. Director, tengo pocos minutos, pero quizás avanzar un poco en los temas. Ya 33 días sin homicidio, el Plan Control Territorial continúa avanzando. Ya el gobierno decía: estamos avanzando sin recursos. Y le pregunto esto porque también usted funge como viceministro de Seguridad. De Justicia, sí. De Justicia y Seguridad Pública. Sí, verdaderamente el Plan Control Territorial, todo lo que es el Gabinete de Seguridad, el presidente de la República que está liderando obviamente este Plan Control Territorial, se está haciendo un trabajo muy articulado en el cual no solo combatimos frontalmente el crimen, sino en diferentes aristas. Y eso es lo importante, lo completo que es el plan. Las diferentes acciones, la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ejército está haciendo un trabajo fenomenal en el combate y reacción inmediata al crimen. Y eso se traduce evidentemente en tener este tipo de resultados. El 2 de noviembre, gracias a Dios, tuvimos obviamente, y el gran trabajo que realizan estos héroes, otro día más con 0 homicidio, algo impensable, algo que en gobiernos anteriores ni siquiera se podía imaginar uno. Pero también el manejo de las cárceles viene a unar esto. Entonces, venimos a trabajar. Me acuerdo yo también, uno de los planes era eliminar, cuando usted empezó a eliminar las señales en los centros penales, porque obviamente ustedes comprobaron que de ahí salían las órdenes de homicidio. Sí, bueno, y el presidente lo puso en contexto, y si tú te acuerdas, todavía le dio 72 horas a las telefónicas. Para están cumpliendo. Están cumpliendo, estamos trabajando de la mano con el presidente de la CIGED, Manuel Aguilar. Todos los días salimos a medir constantemente que no haya señal dentro de cada uno de los centros penitenciarios. Incluso ya se está trabajando en una nueva forma y un nuevo mecanismo todavía más remoto para hacerlo. Todos los días lo estamos realizando y estamos garantizando que no salga ni una sola orden desde ahí. Porque antes esos eran sus centros de operaciones. Ellos preferían estar adentro. Obviamente tenían todo eso que veían antes, bailes, todavía de todo allá dentro de las cárceles. Hoy, ¿qué podemos ver? Control, orden y disciplina. El que no se apegue a control, orden y disciplina, obviamente hay diferentes normativas que nosotros mismos estamos implementando. Claro.